Bien, libro de Job, capítulo número 1 y verso número 22. Dice de la manera siguiente, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La frase o la palabra que me interesa aquí, ¿verdad? O la frase sería, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces eso quiere decir de que Job ah, sabía de que Dios tenía eh, propósitos, propósitos con lo que Dios estaba haciendo con él. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Ahora, el problema es eh, entender, entender que Dios tiene propósito. Y el otro problema es conocer cuál es el propósito. Entonces son dos cosas que es lo más duro, pero la parte, ¿verdad?, interesante aquí es de que Dios tenía propósitos con, con Job. Ahora, sabemos, ¿verdad?, por lo que hemos aprendido, de que Job eh, pasó una circunstancia difícil. Y quiero hablar de tres cosas, quiero mencionar tres cosas. Una, ya la hemos mencionado, pero vamos a refrescarlo. Una de ellas es la prueba, la otra es la disciplina y la otra es el juicio. Son tres cosas: prueba, disciplina y juicio. En las tres se sufre y se aguanta, porque las tres pareciera que tienen circunstancias difíciles, muy duras. Prueba, disciplina y juicio. Ahora, eh, las tres, ¿verdad?, tienen el mismo azote, pero las tres tienen propósitos diferentes. Entonces, eh, eso, ¿verdad?, es bien importante, conocer cuál es el propósito de las tres, para que cuando uno atraviese por cualquiera de las tres, ¿verdad?, uno sepa qué es lo que está pasando de parte de Dios hacia uno. Entonces, prueba, disciplina y juicio, las tres, ¿verdad?, tienen el mismo azote, pero las tres tienen diferentes propósitos. ¿Cuál es el propósito? Comencemos, no sé si de arriba para abajo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito del juicio? A ver, ¿cuál es el propósito, ¿verdad?, de Dios cuando Él envía un juicio? Bueno, una pista, ¿verdad?, sería bueno aclararla, es que es juicio. Juicio es, juicio es cuando Dios, ¿verdad?, está castigando o, ¿verdad?, como dijo la hermana, está terminando con algo. ¿Verdad? Está ya eh, terminando con algo, o Dios todavía, ¿verdad?, va a continuar, pero está enviando algo que es terminal, ¿verdad? Algo que está demostrando su enojo, su ira, y ese es el juicio, ¿verdad? Ese es el juicio. Eh, Hay juicios de Dios que uno queda vivo para contarlo, pero hay juicios de Dios donde uno ya no queda con vida para poder contarlo. Entonces el juicio de Dios es algo, es el tope, el final de su enojo, de su ira, es algo donde Él, ¿verdad?, termina con algo, definitivamente. El juicio, el juicio. Ahora,
abajo del juicio, ¿verdad? Está la disciplina. Eh, Antes o después de una disciplina viene el juicio. Ahora, ¿la disciplina qué es? ¿Qué? Podemos decir, ¿verdad? Podemos ocupar también la misma palabra castigo, eh, eh, pero la palabra corrección es, es una palabra que le da un poco más de sentido a la disciplina, corrección. Y en la corrección, ¿verdad? Cuando Dios aplica la disciplina, dice, cuando Dios aplica la disciplina, el Señor te está dando una oportunidad, ¿verdad? Te está dando una oportunidad. Y esa oportunidad, ¿verdad? Que Dios le da cuando aplica la disciplina, es para que uno ¿qué? Aprenda y eso es importante, la disciplina. En la disciplina es importante la humildad y el arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento. Eso es muy importante, es muy importante. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. A veces en el juicio, el arrepentimiento era válido. A veces sí, a veces no. ¿De qué depende, hermano? Depende de la misericordia de Dios en ese momento, ¿verdad? Ahora, en la disciplina, el arrepentimiento, la humillación es muy importante. Ahora, pero en la disciplina, Dios, ¿verdad? Disciplina y te da una oportunidad que depende de la humillación, depende del arrepentimiento, depende de que tú hayas comprendido, aprendido la lección. Entonces, ¿verdad? Tú continúas caminando y ya Dios no procede con el juicio. Primero Dios disciplina, después viene el juicio. Ahora, en la disciplina, entre la disciplina y el juicio hay algo bien interesante. ¿Cómo Satanás trabaja ahí? Piensa por un momento, pero en lo que usted piensa, ¿cómo Satanás trabaja en la disciplina? Y cómo Satanás trabaja en el juicio. Y también tenemos que ver ahora la prueba. Ahora, la prueba, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Por ejemplo, ¿verdad? El hermano aquí que está presente, ¿verdad? Aquí el hermanito. Vengo yo, ¿verdad? Y él tiene la llave de la iglesia. Y, y él viene antes que todos, ordena el altar y todo, ¿verdad? Prepara los sobres, prepara el sonido, las sillas y todo, las luces, revisa los asientos y todo. Pero él se da cuenta que debajo de una de las bancas hay dos billetes de $20, bien dobladitos. Entonces, ¿verdad? Antes que él viniera, y después que nos fuimos en el último culto, yo vi esos billetes. Yo dije, alguien va a venir primero al siguiente culto y lo voy a probar. Dice, lo voy a probar. A ver si se lo agarra o los deja allí o pregunta él de quién son. O decide él así entregarlos en la ofrenda tal como están, bien dobladitos. Ya ve que a veces las hermanas doblan el billete tantas veces para tenerlo bien guardadito que hasta lo pierden. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy probando. ¿Qué cosa? Estoy probando la honestidad, la honradez de la persona.
tentación sería que cuando él entre y entre con otra persona, le diga, ahí hay 2 billetes, agárralos, no seas tonto. Esa es tentación. Esa es tentación. Ahora, pero lo que yo estoy haciendo con él es probando la honestidad. En otras palabras, estoy probando lo que hay en el corazón. Él se mira, usted lo mira, él se mira bien, bien tranquilo, ¿verdad? Bien serio, formal. No se mira loco, no se mira bromista, se mira bien centrado la persona. Pero eso es por fuera, pero por dentro, yo no lo conozco. Dios sí. Ahora, pero lo quiero probar. Entonces, dejo el billete ahí. Ahora, eso es prueba y lo otro es tentación. Entonces, en la prueba, ¿qué es prueba? ¿Qué es prueba? La prueba es o sirve para más o menos, por ejemplo, los exámenes, cuando uno va a la escuela y dice el profesor, ¿verdad? Hoy hay un examen, así que es una prueba, el examen o el test es una prueba. Entonces, el profesor le da las páginas, usted tiene el tiempo para responder, viene el profesor y agarra las hojas, ¿verdad? Y viene él y empieza a calificar. Y entonces viene él y le dice a la persona, sacaste tanto, esa nota que demuestra. Ajá, esa nota, ¿verdad? Reprobaste o aprobaste, ¿qué representa para el profesor? El nivel, el nivel de conocimiento y qué otra cosa. Y de aprendizaje y qué de otra cosa. Y de preparación y de qué otra cosa. Y de capacidad que la persona tiene para ir al próximo nivel superior. Entonces, en la prueba, nosotros, ¿verdad? Valga la redundancia, somos probados. ¿Para qué? Para ver exactamente cómo está nuestro nivel, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, si tenemos la capacidad suficiente, si hemos aprendido la lección para, ¿verdad? Para ser aprobado e ir al siguiente nivel o mantenernos en el mismo nivel o retroceder al otro nivel. Las personas que aprobaron el quinto y no se quedaron en el quinto, los mandaron al tercero. Y hay quienes no pudieron pasar del quinto y ahí se quedaron y ahí terminaron. Pero hay otros que llegaron al sexto y ahí se quedaron, otros llegaron al séptimo y otros fueron más lejos. Entonces, en la prueba, ¿verdad? La prueba es exactamente en la vida espiritual lo que nos pasa a nosotros. Dios está, ¿verdad? Probándonos. No nos está dando un test, ¿verdad? Una página con respuestas y preguntas, sino que Él está mandando circunstancias a nuestro alrededor de nuestra vida, para ver qué cosa, para ver cómo nosotros reaccionamos. Me quitó la palabra, me leyó la boca, los labios. No, casi no me miran, pero cómo nosotros reaccionamos con eso. Entonces, la tentación, ¿verdad? Bueno, la prueba. En la prueba, ¿cómo Satanás trabaja en la prueba? ¿Cómo Satanás trabaja en la prueba? Satanás trabaja en la prueba, ¿verdad? Tentando a la persona.
tentando a la persona, tentando a la persona. Ahí, ese es el trabajo de Satanás en la prueba. Ahora, en la disciplina, ¿cómo trabaja Satanás? Bueno, una de las cosas es desanimando. En la prueba él no desanima. En la disciplina, sí. ¿Por qué? Porque, puede decir algo, a veces es bien común que el Señor discipline a una persona mandándola a la cama por una enfermedad. Eso es bien común, bien común. El Señor lo hace bien, eso es algo bien común. Lo disciplina por un par de tiempo, un par de días, de horas, y lo manda a la cama. Y ahí lo tiene acostado. Y ahí está la persona con la dolencia, etcétera, acostada. Entonces, la persona en ese estado, el enemigo viene, ¿verdad? Y lo quiere desanimar para que no continúe ya más en los caminos del Señor. ¿Qué otra cosa también hace el enemigo ahí? Yo creo que lo quiere, ¿verdad? Obviamente, si lo está desanimando, ¿verdad? Lo está empujando un poquito, ¿verdad? Animándolo, pero para que se meta en el pecado y no para que continúe en santidad. Eso es algo que es bien común. Eso es bien común. ¿Qué otra cosa más pudiéramos decir? Sí, exacto, eso es en la prueba, ¿verdad? En la prueba. Ahora, sí, hace que nos rebelemos y hablemos mal con el Señor. Ahora, en la disciplina, ¿hay algo más que podemos mencionar en la disciplina? Yo creo que lo que mencionamos es algo básico. Ahora, en el juicio, ¿cómo trabaja Satanás? Se burla, exactamente, se burla de nosotros. Exacto, ¿verdad? Ya concluyó, se llevó el alma y ya está tranquilo. ¿Y algo más? Y endurece, y si queda vivo para contarlo, endurece más el corazón. Ahora, voy a mencionar algo interesante. Israel, fíjese, Israel, eh, en las disciplinas y en los juicios, mire cómo actuó Israel y mire cómo actuó el enemigo. El Señor enviaba disciplina para que Israel se convirtiera de su mal camino por medio del arrepentimiento, por medio de la humillación. Pero Israel, hermano, jugaba con el Señor. Y ahí el enemigo le metía cizaña en los pensamientos, porque decía, bueno, no me pasó la gran cosa esta vez, pues la otra ya no me va a llegar, o me voy a salvar, o no me va a pasar nada. Y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y volví al pecado, y volví a estar en ese círculo de pecado, dando y dando y dando otra vez, y no salía de ahí. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Volvía a enviar otra disciplina, otra disciplina. Entonces, cuando llegaba el juicio a Israel, mire, a Israel tenía otra manera de pensar diferente. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Y hay muchas oraciones en la Biblia cuando a Israel le caía, no la disciplina, el juicio de Dios. Y ellos tenían, y mire, y aquí, yo le voy a decir algo, aquí el diablo no pudo trabajar. Porque cuando Israel caía en juicio de Dios, ellos tenían, hermano, ¿cómo le digo? Tenían la receta, hermano, bien clara. Y la recitaban hasta de memoria. Y citaban textos de la palabra de Dios
hermano, y allí, ¿verdad?, provocaban, a veces no lo hacían, pero provocaban el arrepentimiento genuino. En algunos casos no pasaba a más, en otros sí llegaban un poquito. En el juicio, pero en la disciplina jugaban con Dios. Jugaban con el Señor, pero cuando venía el juicio y los detenía, allí ellos tenían palabras que las repetían de memoria todos al pie de la letra. ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Quién se acuerda? Alguna de ellas. Citaban las promesas del Señor. ¿Y cuál era una de esas promesas que tenía que ver con el juicio? Y ahí tenemos que ver las bendiciones y las maldiciones que están allá por Deuteronomio y esos libros por ahí. Pero hay bendiciones que ellos recitaban que tenían que ver con los juicios de Dios. ¿Cuáles eran? Ellos decían, si viniera una nación y arrasare con nosotros, o si viniera una peste y arrasare con nosotros, o si viniera los animales, o si viniera el clima, o si viniera algún desastre natural y arrasare con nosotros por haber desobedecido y haber recibido el juicio de ti. ¿Cuál era la promesa que ellos recitaban? Acuérdense que aquella cita que dice, si mi pueblo, a ver qué dice, eso era lo que ellos decían siempre, y lo decían en el juicio. Y ahí el diablo no les pudo ganar al pueblo de Israel, porque cuando ellos estaban con la soga al cuello, recitaban la palabra como no tiene idea. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no lo hacían en la disciplina? Porque querían jugar con el pecado. Pero cuando veían que la mano de Dios les había puesto el alto, entonces ahí sí. Ahora, ¿cuál era la condición? Como dice esa cita que les acabo de mencionar, si mi pueblo se humillare. ¿Y qué más? Dice el texto. Invocaran mi nombre. ¿Y qué más? Y se arrepintiesen. Entonces ahí viene la promesa. Entonces, y ellos la decían todo el tiempo. ¿Se acuerdan que la mencionó David? ¿Se acuerdan que la mencionó Moisés? ¿Se acuerdan que la mencionó Salomón? ¿Se acuerdan que los demás profetas lo estuvieron mencionando? Incluso, si no me equivoco, parece que también hay referencia en el Nuevo Testamento. Es decir, hermano, cuando llegaba el juicio, allí ellos sabían que ya no había más escapatoria y eso era lo final, la decisión final de Dios con ellos. Entonces ahí ellos sacaban todos los versos de la Biblia y el que más sacaba era eso. Si nosotros nos apartamos de ti y viniera otra nación y nos llevara esclavos, entonces nosotros clamaremos hacia ti y tú nos oirás y donde estemos nos levantarás. Esa era la promesa, hermano, famosa que ellos siempre decían hasta que llegaba el juicio. Ahora, hermano, volvamos a Job y quería que repasáramos esto. Volvamos a Job. Job, hermano, es un hombre. Le pregunto, le hago esta pregunta. ¿Sabía él lo que le estaba pasando? Ahora, él comprendió que había un propósito de Dios. Ahora, pero Dios tiene propósitos diferentes cuando hay prueba. Dios te tiene propósitos diferentes cuando hay disciplina. Porque cuando hay prueba es para ver qué es lo que hay en tu corazón. Si tú estás en capacidad para ir al otro nivel. Ahora, o quedarte en el mismo o retroceder a los anteriores. Ahora,
los propósitos en la disciplina es poner una acción correctiva y enseñarte y decirte, eso no se hace. Y aquí está la corrección. Tienes que comprender, tienes que entender. Y ahí está la mano de Dios. Ahora, hay un propósito diferente. Ahora, en el juicio hay un propósito diferente porque ahí Dios está terminando el trato, está cerrando la puerta, ya no va a continuar más jugando y ahí Dios lo termina todo. Ahora, hay tres propósitos diferentes en la prueba, la disciplina y en el juicio. Ahora, le pregunto, Job sabía que había propósito de Dios, pero la pregunta es esta, ¿sabía Job cuál de las tres era? ¿Sabía Job que era prueba? ¿Sabía Job que era juicio? ¿Sabía Job que era disciplina? Le pregunto, usted que ha leído el libro de Job, ¿qué ha descubierto? ¿Sabía Job qué era por qué le estaba pasando eso? ¿Qué me dice? Sí, eso es cierto. Job, en todo el libro pareciera que él todavía no tiene claro cuál es el propósito. Al final sí, pero en todo el libro él no lo tiene claro. Y a veces nosotros no tenemos muy claro qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Al final lo vamos a entender, pero mientras lo estamos viviendo no lo tenemos claro. Y como no lo tenemos claro, tenemos la tendencia a hablar cosas que no tenemos que hablar, a hacer cosas que no tenemos que hacer, a pensar cosas que no tenemos que pensar y el tiempo lo perdemos. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Sí sabemos que somos hijos de Él, sí sabemos que estamos en la mano de Dios, sí sabemos que Dios tiene propósito en todas las cosas, pero no sabemos cuál es el propósito. Hermano, espérame por favor, allá donde está aquel redondel, usted ya sabe cuál es, espéreme ahí. Viene el otro hermano, lo mira a él en el redondel y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No sé, el hermano me dijo que lo esperara. Y viene el hermano y dice, ¿y para qué? No sé, estoy aquí, pero no sé. ¿Y cuánto tiempo lo vas a esperar? No sé nada. No sé, me dan ganas de irme. Siento que vine a perder el tiempo. O quizás el hermano se lo olvidó. O quizás él tiene una tardanza y viene en camino. No sé, no sé. Yo estoy aquí, pero no sé. Nosotros estamos en los caminos del Señor. Estamos perseverando en el Señor. Pero no sabemos qué es el propósito de Dios. Ahora, es bien importante porque Dios no anda perdido como nosotros. Él sí sabe cuál es el propósito. Ahora, hermano, si Él lo sabe, ¿a quién le vamos a preguntar? Hermano, por favor, ¿me podía usted decirme cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Hermano, el hermano me va a decir, mire, discúlpeme, pero se supone que Dios le va a decir a usted y usted se lo va a preguntar a Él. Y la relación entre usted y el Señor tiene que ir creciendo para que usted vaya conociendo cuál es el propósito que Dios tiene con su vida. Ahora, el propósito, hermano, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es privado. Es muy personal. Es muy personal, es muy privado. Es muy reservado. Porque es de corazón a corazón. Del corazón de Dios al corazón de uno. Y ahí no puede haber otra persona más. Es de corazón a corazón el trato. Es bien íntimo, es bien personal. Hay veces que se puede ver un destello cuál es el propósito, pero el propósito concentrado en su 100% es privado. Dios lo sabe y uno lo conoce. Ahora, hermanos, Job está aquí tambaleando. Él sabe
sabe por aquí, sabe por allá, habla por aquí, luego dice lo opuesto y está tambaleando en esa embarcación del conocimiento del propósito de Dios en medio de una tempestad de, ¿qué era, hermano? ¿Juicio, prueba o disciplina? Prueba. Usted lo conoce, pero no lo conocía. Ahora, hay otro error aquí también, que cuando uno está en una situación, ¿verdad? Y nosotros le decimos a eso, cuando uno está en un trato de Dios, hermanos, la gente opina, la gente critica, la gente habla, la gente piensa. Y todo lo que la gente está diciendo, ninguno de ellos logra atinar qué es lo que en realidad está sucediendo de parte de Dios. Ahora, le voy a mencionar esto. Job tenía esposa. ¿Qué le dijo la esposa a él? Bueno, no sabía, la señora no sabía. Hermano, es posible que una esposa viva, duerma a la par de su esposo y que ella no entienda qué es lo que Dios está haciendo con él. Es posible, ahí está el ejemplo. Y viceversa, es posible, ahí está el ejemplo. Ahora, esto es la esposa. Ahora imagínense el fulano, el mengano, el perenjano, el mete, qué sé yo, el gato, el perro, el perico. ¿Qué van a saber? Peor ellos, peor ellos, peor ellos. Van a andar bien perdidos en sus razonamientos. Ni los hijos, ni la familia, hermanos. Aquí dice la escritura que este Job, hermano, le aparecieron por ahí, ¿cuántos amigos? ¿Tres? ¿Eran tres o cuatro? Tres. Aparecieron tres amiguitos. ¿Y qué fue lo que dijeron los tres amiguitos de Job? ¿Qué fue lo que dijeron? Este Job tiene juicio, prueba o disciplina. ¿Qué dijeron los tres amigos? Eran juicio. Esos eran, hermano, ¿cómo? Eran, de esos hermanos, ¿verdad? Bien racistas, iba a decir, como está de moda esa palabra. Son bien legalistas. Son bien centrados, bien bíblicos, ¿verdad? Bien espirituales, bien santos y no sé qué más decir. Y le dijeron, es juicio. ¿Verdad? Qué duro es, ¿verdad? Tener personas a su alrededor y que ninguno de ellos venga con la palabra de Dios y de colmo usted también esté perdido. Qué duro estar así, hermano. Ahora, es interesante, fíjese, es interesante que en esta prueba que le llegó a Job, le pregunto, no es el propósito, pero ¿cuál era la prueba? ¿Cuál era el propósito de la prueba de Dios con Job? ¿Cuál era? ¿Se la sabe? No. La vamos a dar de tarea. La vamos a dar de tarea. Hay propósitos. ¿Cuáles eran? No. En la prueba, mire, la prueba tiene una característica. Mire el ejemplo que le voy a poner. Se lo voy a mostrar de esta manera. Por ejemplo, el hermano aquí, ¿verdad? Siempre lo ocupo a él. El hermano ahí. Yo soy el profesor. Entonces vengo yo y digo a los alumnos, ¿verdad? Va a haber un examen mañana. Entonces viene el hermano y se pone a estudiar, ¿verdad? Y estudia y estudia. Y luego al llegar el test, el examen, la prueba, la pasa. Ahora, vengo yo la otra semana y digo, va a haber otro. Y él vuelve otra vez a estudiar. Y entonces, en la prueba, una de los propósitos que hay en la prueba es de que estimula el crecimiento espiritual.
Ahora, el hacer exámenes, ya ves que los profesores dejan exámenes que dejan unos cortitos, unos para la casa, otros para el salón de clase, otros para hacer en grupo, otros para hacer individual. Entonces, ¿qué está haciendo el profesor? Está estimulando que el estudiante, ¿verdad? En otras palabras, le guste el estudio y se prepare para ir a otros niveles mayores. Entonces, en la prueba, hermano, uno aprende a superar obstáculos en la vida espiritual, ¿verdad? Va dejando lo que era de niño, como decía Pablo, y va entrando a lo que es adulto, a la madurez. Ahora, hay cosas de Job, fíjese, que cambiaron. Usted lee al principio y el final, hay cosas de Job que cambiaron. Ahora, hice la pregunta al millón, ¿qué cosas cambiaron? Ahora, hermano, hay cosas que en la prueba, en usted, dice, hay cosas que tienen que cambiar. Usted no puede ser el mismo antes de la prueba y después de la prueba. No puede ser. Eso es ilegal. Eso es inaceptable. Usted tiene que regresar a esa prueba y tiene que demostrar que usted salió diferente. Que usted entró aguado y salió firme. Que usted entró, ¿verdad?, juguetón y salió serio y formal. Que usted entró con deficiencia y usted salió, ¿verdad?, con eficiencias. Y etcétera, etcétera, etcétera. Lo opuesto. ¿Cómo se antónimo, sinónimo? Algo así era, ¿verdad? Lo opuesto. Usted entra mal y sale bien. Entonces, en la prueba, ese es uno de los propósitos de la prueba. Hermano, fíjese que estoy en prueba. ¿Está en prueba? Ah, bueno, eso quiere decir que cuando la prueba termine, usted va a salir bien derechito. Pero sale torcido. No, eso no es prueba. Usted jugando está con el Señor. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Hermano, en la prueba ni se asoma a la iglesia, ni viene, ni esto, ni lo otro. Hermano, pero en la prueba que yo siempre, he dicho siempre, en la prueba usted tiene que ser primerito en la iglesia. Tiene que estar en la primera banca. Tiene que ser, hermano, durante el tiempo de la alabanza, derritiéndose en la presencia de Dios. Y en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, hermano, quitándole las palabras al predicador, diciendo los versículos de memoria. Eso es en la prueba, en la prueba. Ahora, si usted no hace eso, entonces usted ni está ni en prueba. Dígame, hermano, porque es cierto. Que no esté así, pero que es cierto, eso es cierto, amén, es cierto, así dice la palabra. Ahora, hermano, de tarea vamos a descubrir cuáles eran los propósitos que Dios tenía, hermano, con Job en la prueba y qué era lo que Job tenía antes y cómo salió después. Deber, tarea para el 2017. Bien. Ajá, estos estudiantes están, bueno. Ahora, hermano, fíjese, mire, yo le voy a dar algunas pistas, ¿verdad? Así, por encimita, porque nos tenemos que ir antes que el año termine. Fíjese, aquí en el verso 22 del capítulo 1 de Job 22 que leíamos, ahí dice que Job conocía el propósito, pero no sabía si era prueba, juicio o esto. Vámonos al capítulo 38 de Job. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Job? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Job? Usted lo puede ver ahí. Tiene 42, ¿verdad? 42. Viajamos del capítulo 1 hasta qué capítulo? Capítulo 38. Ahora yo le voy a enseñar algo. Hay 38 capítulos del libro de Job. De los 42 hay 38, o sea, quiere decir que hay 38, 39, 40, 41, 42. O sea, hay 38 capítulos donde todo es bla, 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 bla. ¿Y quién está hablando?
Job, habla aquí, habla allá, por acá, por acá, por acá, por acá, y pareciera que está disparando a lo perdido y no tiene nada en concreto. Y hasta el capítulo 38 habla el Señor por primera vez en el libro de él. ¿Sabe qué representa eso? Que en nuestra vida a veces andamos así, bien perdiditos, hablando disparates y tonteras y locuras que nosotros decimos porque no sabemos con exactitud si es prueba, juicio o disciplina lo que nos está pasando de parte del Señor. Y le creemos al primer bobo que se nos acerca, a ese le creemos. Cuando debemos de meternos en la palabra de Dios y preguntarle al Señor que Él nos diga, porque Él no es mudo ni es ciego, Él es veraz. Y es un Dios que se revela. Si se revela al impío, ¿por qué no se nos va a revelar a nosotros? Con mucha más razón. Ahora, hermano, hasta el capítulo 38 viene el Señor y le dice a Job, ahora. Fíjese, es que el Señor dejó que Job hablara toda, perdón la expresión, sacara todo lo indeciso. No voy a decir basura porque hay cosas que Job dijo y son verídicas, son ciertas, pero no aplicaban para él. No era el momento para mencionarlo. Pero el Señor lo dejó que hablara y se destapara. Así el Señor lo va a dejar a usted, que se destape y hable toda la locura que quiera todo el tiempo, para que al final el Señor le enseñe en un par de segundos. Y usted comprenda que es hombre y que es polvo de la tierra y que tiene que a la próxima vez pensar bien lo que va a hacer, lo que va a decir y lo que se va a imaginar en sus pensamientos. Ahora, el libro de Job es un espejo idéntico al de nosotros. Fíjense, hasta el 38, leamos el verso 1, dice, entonces, hasta entonces, respondió Jehová a Job desde un torbellino, o sea, hermano, y le dijo, verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y a partir de ahí, el Señor le empieza a hacer preguntas a Job que Job no tuvo respuesta. ¿Cómo responderle al Señor? Y no fue hasta el capítulo número 40. Vámonos al capítulo 40. Y como no tuvo ya respuesta Job, cómo responderle a todas las preguntas que el Señor le dijo, aquí el Señor le vuelve a preguntar a Job. Dice, verso 1 del capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo, verso 2, apúntelo, es sabiduría, o sea, es de sabios, es de inteligentes, es de personas maduras contender con el omnipotente. ¿Sabe cómo le respondió Job? Le respondió con 2, 3 palabritas. Capítulo 42, verso 6. Hay una palabra que dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero ¿se arrepiente de qué? De todo lo que había dicho en 38 capítulos. ¿Quiere usted escribir un libro en medio de su prueba? Todo ese libro que usted ha escrito en medio de su prueba van a ser expresiones que quizás no van a ser de agrado al Señor. Mejor sigamos este consejo que está en el libro de Lamentaciones. Vámonos al libro de Lamentaciones. Más adelante está el libro
Busque el libro de Jeremías, después del libro de Jeremías va a encontrar el libro de Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones. Y ahí vamos a estar ya casi concluyendo. Libro de Lamentaciones, leemos esta cita y otra más y termino. Libro de Lamentaciones, vámonos al capítulo número 3 y verso número 22. Esto lo tiene que saber de memoria siempre. Desde que yo vi esta cita nunca se me olvidó. Es más, hasta alabanzas hay de esta cita. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Mire lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y porción de Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Aquí está la palabra que les quiero mencionar. Verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esta es otra palabra que quiero que no se lo olvide. Verso 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hasta ahí. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Apliquémosela a Job. Job, Dios te está probando. Esos 38 capítulos que escribiste hablando, bla, 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 ¿sabes qué? ¿Qué dice la Escritura? ¡Cállate! Cierra la boca. Pon tu boca en el polvo de la tierra por si aún hay esperanza para tu vida. Y si hay, espérala en silencio. No hables palabras que te van a comprometer delante del Altísimo. No discutas con Él, no contiendas con Él. Lo que Dios está haciendo te lo impuso. Acéptalo. Y entiende que así como Dios trata, así también Él se compadece al final. Y así como Él ha quitado, así también Él hace el reintegro. Pero espera en silencio. Aprende la lección. Búscalo, porque de eso Dios se agrada. Búscalo, espera en silencio, no hables. Porque de seguro habrá esperanza para ti. ¿Por qué? Porque por la misericordia del Señor siempre son buenas al final. Entonces, por eso es que Job dijo, ¿verdad? Me callo y me arrepiento. Job no le pegó a nadie. Job no se fue a beber con nadie. Job no fue... y todo el pecado de él estuvo ¿en dónde? Estuvo en la lengua. Y la lengua habló motivada ¿por qué? Por toda la prueba que le llegó. No es fácil, pero ahí donde Dios quiere que seamos moldeados. No es fácil. Vámonos para el libro de Habacuc, la última cita, y ahí terminamos. El libro de Habacuc va ese más adelante. Pasa Ezequiel, pasa Daniel, pasa Abdías, pasa Miqueas. Después de Miqueas está Nahum, después de Nahum está Habacuc. Habacuc está antes de Sofonías, antes de Zacarías, antes de Ageo. Ahí está Habacuc. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Esta es otra cita que desde que yo la conocí, nunca se me ha olvidado. Habacuc, capítulo 3,
verso 17. Dice, ¿lo tiene? Amén. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso era lo que el Señor quería, que Job pensara y hablara e hiciera en medio de la prueba. Ahora, le voy a dar una pista. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó a Job en la prueba? O más bien dicho, de otra manera, igual, ¿cuál fue el propósito de Dios al enviar esa prueba a Job? Bueno, oiga lo que le voy a decir. Se lo voy a hablar en un sentido general y usted va a hablar en detalle, porque va a leer el libro. Y usted ya sabe que del capítulo 1 al 38, solo es Job hablando, y del 38 para allá habla el Señor. Y en el último capítulo, Job se arrepiente de lo que dijo. Ahora, Dios le enseñó a Job, dice, a que aprendiera, aprendiera sobre la enfermedad. Job aprendió a pensar cómo era que el Señor quería que pensara en medio de la enfermedad. Dios le enseñó a Job que pensara en medio de los problemas matrimoniales. Porque él tuvo problemas matrimoniales, Job tuvo problemas matrimoniales con la esposa. Dios le enseñó a Job que pensara en medio de los problemas financieros, porque Job tuvo problemas financieros. Dios le enseñó a Job que pensara de una forma diferente, como él pensaba antes de entrar a la prueba, con las amistades que él tenía. Dios le empezó a enseñar a Job a que aprendiera en medio de sus hijos. ¿Por qué? Porque él perdió a todos sus hijos cuando comenzó la prueba. Y cuando terminó la prueba, terminó con otros hijos nuevos. Le enseñó. Entonces, Dios estaba moldeando su corazón con sus hijos, estaba moldeando su corazón con su matrimonio, estaba moldeando su corazón con la finanza, estaba moldeando su corazón con las amistades, estaba moldeando su corazón con el tipo de consejería que él le daba a la gente. Y estaba moldeando su corazón en cuanto al conocimiento que él tenía del Altísimo. Estaba moldeando su corazón con el conocimiento que él tenía del adversario. Hermanos, en otras palabras, cuando Job entró a la prueba y cuando terminó, oiga, ese hombre salió bien pulido. Así se supone que nosotros tenemos que salir cuando entramos a las pruebas. Se supone, por la palabra, que así tenemos que salir. ¿Qué no dicen amén? O sea que no van a salir ustedes, pues. Yo sí voy a salir, hermano. Yo no me voy a quedar ahí estancado. Yo sí voy a salir y voy a ir al otro nivel. Dígame, hermano, yo salgo de esta prueba y voy al siguiente nivel. Y usted sabe que en el otro nivel hay pruebas más duras, pero también va a salir venciendo en el nombre del Señor. Ya bajo el amén, ya cuando dije eso les bajo el amén. Pero, hermano, esa es la vida del cristiano. Pongámonos de pie. Así que, hermano, verdad, ya usted ya está entrenado, está capacitado. Y se va a pulir más porque va a leer el libro de Job. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad.
Gracias por permitirnos siempre, Señor amado, enseñar de tu palabra, el conocimiento de tu palabra y poder, Señor amado, permitir que tu Espíritu nos dirija, nos consuele en medio de cualquier situación. Dios, guárdanos, líbranos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.